se mueve en este lugar. Camina en este lugar, vive en este lugar, está en este lugar, se pasea en este lugar. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Vaya sentándose, hermano. Moisés sabía que la presencia de Dios marcaba vidas. Yo no sé dónde está la gente que sabe que la presencia de Dios marca vidas, pero la presencia de Dios marca vidas. Y Moisés decía: cuando tengo la presencia de Dios y estoy seguro que la presencia de Dios está conmigo, cosas grandes van a pasar, cosas sobrenaturales van a pasar, cosas que nadie ha visto van a comenzar a ocurrir. El Dios que nos sacó de la esclavitud nos va a llevar a una tierra gloriosa que fluye leche y miel. Si Él está con nosotros, estamos en victoria. Si Él está con nosotros, caminamos en victoria. Si Él está con nosotros, nos movemos en victoria. Si Él está con nosotros, hablamos de victoria. Aleluya. El que tiene a Dios ve cosas diferentes. En Éxodo capítulo 33, verso 15, Moisés le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Porque Moisés sabía que el toque del Señor hacía la diferencia. Moisés sabía que el toque divino iba a hacer la diferencia. Moisés sabía que el toque del Señor traería victoria, traería bendición, traería un nuevo tiempo y traería un nuevo comienzo. Yo no sé cuántos entienden que la presencia del Señor trae grandes cosas. Oye, pero la presencia del Señor hay que buscarla. Hay que buscarla. El salmista David decía: Señor, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y cuando lee y escribe uno de sus salmos, dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. David decía: no quiero estar alejado de tu presencia. Porque el tabernáculo reflejaba la presencia de Dios. El templo reflejaba la presencia del Señor. El arca reflejaba la presencia de Dios. Y David decía: yo quiero estar en tu presencia mañana, tarde y noche, porque sé que tu presencia va a cambiar y va a transformar mi vida. Que tu presencia va a traer revelación. Que tu presencia va a traer una nueva historia. Que tu presencia va a cambiar mi lamento en gozo. Que tu presencia me va a hacer ver cosas que yo no había visto, y me va a hacer caminar en un estado de vida diferente. Porque cuando uno está con el Señor y tiene la seguridad que el Señor está con uno, amado hermano, uno camina en cualquier circunstancia. No le tiene miedo a la adversidad, porque sabe que no está solo, el Señor está con él. Y cuando uno tiene la seguridad de que el Señor está con uno, uno se atreve a todo. Mire, cuando uno no tiene la seguridad que el Señor no está con uno, uno anda asustado, uno anda temeroso, uno anda cabizbajo, uno vive entristecido, uno vive lamentándose, uno vive en prueba, en tribulación, no disfruta el día a día porque anda, amado hermano, en otras dimensiones que no son las del Señor. Pero cuando uno está lleno de la presencia del Señor, comienza a cambiar la historia y comienza a transformar su vida y comienza a ver cosas diferentes y comienza a hablar un lenguaje diferente, porque ya no habla el lenguaje del no puedo, habla el lenguaje de todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Habla el lenguaje de que Dios está conmigo y en Dios yo voy a hacer proezas. Pero hay que ser marcado por su presencia. Mire, si somos marcados por la presencia del Señor, nuestra vida va a cambiar. Por eso Josué le dijo: Señor, tú me dices, saca a este pueblo, ve y camina a un lugar, pero tú no me dices si vas a ir con nosotros. El Señor le dijo: bueno, está bien, yo voy a ir con ustedes. Dice: sí, porque si tu presencia no ha de ir con nosotros, Señor, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va a ir con nosotros, nuestra vida va a ser la misma. Necesitamos que tú vayas con nosotros, porque si tú vas con nosotros, algo grande va a pasar. Oiga, eso era en el Antiguo Testamento.
Dios reservó algo mejor para usted y para mí. Dios dijo: hey, voy a vivir dentro de ustedes. Mi espíritu va a ser derramado en sus vidas para que mi presencia no esté solamente en un lugar, sino que esté dentro de ustedes. Ya no van a tener que ir al templo para sentir mi presencia, porque donde quiera que ustedes se muevan, mi presencia va a ir con ustedes. Va a estar contigo en el trabajo, en la universidad, mientras duermes, mientras caminas, mientras viajas. La presencia de Dios va a estar contigo eternamente y para siempre. Y si la presencia está con nosotros, algo grande va a pasar. Mira, el toque divino lo cambia todo. Díganle que tienen: el toque divino lo cambia todo. En el libro de Juan, en el capítulo 6, verso 1 al 5, amado hermano, encontramos una historia. Una historia que me gusta. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, amado hermano, el toque del Señor hace la diferencia. Y cuando Dios está en el lugar, cuando Dios está presente, lo pequeño viene a ser grande. Cuando Dios hace aparición, todo lo que no era comienza a ser. Lo que no existía comienza a existir. Y lo que no se alineaba se comienza a alinear en el poder de la palabra del Señor. Y yo creo en el Espíritu de Dios que hoy muchas cosas se van a alinear en nuestras vidas. En Juan capítulo 6, verso 1 al 5 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que esta gente coma? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Oiga, él sabía lo que había de hacer. Dios siempre sabe lo que tiene que hacer. ¿Ok? Sigue diciendo: y Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ya Felipe estaba sacando cuentas, pero las cuentas no le daban. ¿Sabe por qué? Porque él estaba pensando humanamente lo que había de hacer. Se había olvidado que cuando Dios está en el asunto, los milagros comienzan a ocurrir. Que cuando Dios está presente, algo grande comienza a suceder. ¿Sabe qué me gusta de Dios? Que cuando todo parece imposible, Él se levanta y se luce y comienza a hacer que lo imposible sea posible. Cuando alguien le cree a Dios, cuando alguien sabe que Dios está presente, algo grande va a suceder. Aleluya. Dios no está presente solamente cuando venimos a adorar este lugar. Recuerde que este es un edificio. Cuando nos vamos, la presencia se va con nosotros. Porque Dios no habita en templo de hombre. Dígale que tiene al lado: Dios no habita en templo de hombre. Dios no habita en templo de hombre. Dios habita en usted y en mí. Somos el templo de Dios. Aleluya. Cuando nos vamos de aquí, la presencia se va, porque el que baja la presencia a este lugar somos nosotros. El que trae la presencia a este lugar somos nosotros, porque nosotros somos portadores de su gloria, portadores de su presencia. Mire, no me equivoco, aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Pregúnteme por qué sé que la presencia de Dios está aquí. Pregúnteme por qué. Porque usted está aquí y usted refleja la presencia de Dios. Usted tiene al Señor dentro de su vida. Usted es hijo de Dios. Dios habita en usted. Dios dijo: ¿dónde están 2 o 3 en mi nombre? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros. No es por el lugar, es por la gente. No es por el lugar, es la gente la que hace y activa la presencia de Dios. Muy diferente al Antiguo Testamento. No, ahora Dios vive en nosotros. El Señor le dijo a Felipe, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús le dijo: hagan recostar a la gente. Oiga, yo me imagino la escena. Felipe no creía.
Felipe buscaba una solución humana. Andrés tenía la solución en sus manos, pero pensaba que lo que tenía no era suficiente para ver el milagro. Entonces en el Evangelio hay varios tipos de gente y hay tres. Número uno, están los que no creen nada. Los que a pesar de estar con Jesús, cerca de Jesús, al lado de Jesús, siempre cuestionan porque viven de su humanidad y no entienden que Dios no camina por vista, sino Dios camina por fe. Dios no se mueve por lo que hay, sino por lo que no hay. Porque lo que no hay, lo que vemos ahora, fue hecho de lo que no se veía. No había tierra, no había planta, pero Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Produzca la tierra hierba, y produjo la tierra hierba. Donde Dios está, algo tiene que pasar. Pero Dios necesita que haya gente que crea para que active el milagro. Felipe no pudo hacer nada. Dijo, no. Felipe se fue a lo natural. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón cuya confianza es Jehová. No puedo confiar en lo que tengo, porque lo que tengo hoy se puede desvanecer de la noche a la mañana. Confío y creo en el Dios del cielo, que me ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Porque en Dios haré proezas y Él destruirá a mis enemigos. En Dios tú vas a hacer cosas grandes, pero es en Dios. Es en el Señor que te vas a activar. Es en el Señor que algo va a pasar. Es en el Señor que algo grande va a suceder. Es en el Señor. Oiga, y dice la palabra del Señor que estaba Andrés. Andrés tuvo un poco más de fe. Vino y consiguió algo y dijo, pero ¿qué es esto para tanta gente? El problema de Andrés era que no sabía que Dios en lo poco es experto para glorificarse, porque lo poco es mucho en la mano del Señor. Dios necesita que no vea lo que tiene, sino lo que Dios puede hacer con lo que tiene. Oiga, se lo vuelvo a decir, Dios no necesita gente que confíe en lo que tiene, sino que entienda que aún en lo poco que tiene, Dios puede hacer grandes cosas, aleluya. Lo que tú ves simple, Dios lo hace grande. Lo que tú ves poco, Dios lo multiplica. Donde tú crees que no hay vida, Dios trae vida. Donde tú crees que todo está perdido, Dios comienza a obrar y hace grandes milagros. Y aún de la ruina, Él levanta a la gente. Ese es el Dios que tenemos. Cuando el Señor mandó a construir el templo, el diablo usó a unas personas para que llegaran y le dijeran a Israel: resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Le estaban diciendo a la gente: hey, esto está arruinado, esto está quemado, algo bueno puede surgir de la ruina. Israel se levantó y le dijo: hey, nosotros no tenemos que responderle, pero el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque Dios está con nosotros, aleluya. Y aún de las ruinas Dios puede levantar una gran ciudad, aleluya. Amado hermano, no todo está perdido. El Dios que tú le sirves tiene poder para hacer algo nuevo. El Dios que tú le sirves te puede levantar. El Dios que tú le sirves te puede restaurar. El Dios que tú le sirves te puede dar finanzas prósperas. El Dios que tú le sirves te puede sanar. El Dios que tú te sirves le puede avivar. El Dios que tú le sirves restaura tu hogar, restaura tus hijos, restaura tu familia, restaura tu economía, restaura tu vida. El Dios que tú le sirves tiene poder. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Oiga, y construyeron, pero alguien creyó que Dios iba más allá de lo que estaba frente a sus ojos. Está el tercer tipo de creyente, que es como el Señor. El Señor le dijo a la gente en el verso 10: hagan que la gente se siente. Antes de hacer que la gente se sentara, ya el Señor estaba viendo el milagro. El milagro no lo hace Dios. El milagro lo provocas tú. ¿Dónde están los que están esperando un milagro?
Dile que tiene al lado, el milagro lo provocas tú. El milagro lo provocas tú. Al final Dios va a obrar porque Dios es el que obra, amén. De Él es la gloria y de Él es la honra. Pero Dios necesita a alguien que provoque el milagro, aleluya. Dios le dijo a Moisés, cuando él clamó al Señor y dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos prisioneros. El Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Extiende tu vara, extiende tu mano. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Bueno, extiende tu mano con la vara y divide el mar. Y divide el mar. Dios le estaba diciendo, si tú no levantas la mano y divides el mar, nada va a pasar, porque yo necesito que tú camines en mi palabra. Yo te dije que te iba a dar la tierra por heredad. Yo te dije que tus enemigos iban a caer derrotados. Yo te dije que donde tú fueras, yo iba a estar contigo, iba a hacer señales y prodigios, iba a dar delante de ti y te iba a dar la victoria. No clames, muévete en fe, en la palabra que ya yo te solté, te dice el Señor. Dios necesitaba que Moisés se moviera en la palabra que él le había dado. Dios necesitaba que Moisés se levantara y provocara que el mar se abriera. Le pregunto, si Moisés no extiende la mano y divide el mar, ¿usted cree que Dios lo hubiera hecho? No. Porque la orden de Dios era, levántate y divide el mar. Le estaba diciendo a Moisés, yo voy a obrar porque yo soy un Dios de milagro, pero yo no voy a bajar del cielo a dividir el mar. Yo me muevo a través de la gente. Yo te levanté como instrumento en Israel para que mostraras mi gloria. Y Dios le está hablando a mucha gente hoy en la noche y le está diciendo, hey, tú estás esperando que algo suceda, que alguien te abra una puerta, que alguien haga algo por ti. Y yo te di mi palabra y te dije que iba a estar contigo, que te iba a bendecir y que te iba a dar victoria, que soy tu pastor, que nada te faltará, y estás confiando más en la gente que en mí. Yo necesito que te levantes y que tú creas que el que te llamó tiene poder para cumplir las promesas que te hizo cuando te llamó. Yo necesito que te levantes y le hagas entender a las naciones que tu Dios es un Dios de poder. Oye lo que te dice el Señor en esta noche. Cuando tú actives la fe, los milagros van a pasar. Vamos a escuchar todos los domingos testimonios de gente diciendo, pastor, yo necesitaba esto y el Señor lo obró. Estaba pasando esto y el Señor se glorificó. Estaba sucediendo aquello y el Señor obró. Porque Dios necesita provocadores. Estamos en el siglo XXI esperando la venida del Señor. Y Dios está buscando hombres y mujeres para manifestar su gloria en esta tierra. Dios está buscando hombres y mujeres que le crean a Él, que se llenen de su presencia y que caminen en fe en lo que Dios ha dicho a sus vidas. Somos nosotros. Es usted el instrumento de Dios. Eres tú el instrumento de Dios. Tú eres la mujer que Dios va a usar. Tú eres el hombre que Dios va a usar. Tú eres el joven que Dios va a usar. Pero tienes que entender que la presencia de Dios es la que hace la diferencia. El Señor le dijo a la gente, siéntese. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo algo en los evangelios. El Señor dijo, y escúchenme bien todos, la obra que yo hago, no la hago por mí mismo. Las obras que yo hago, las hago porque mi Padre me envió a hacerlas. ¿Quién le envió a hacerlas? Y Él se movía bajo la palabra de ¿quién? Del Padre. No lo hago yo, lo hace el Padre, pero Él sabía que el Padre estaba con Él. Y el Señor dijo en ese momento, llegó el momento de provocar un milagro. Llegó el momento de que los cielos se abran. Llegó el momento de que la gente entienda que mi papá
tiene poder para multiplicar, que mi papá no necesita de mucho para hacer algo grande, que aún en lo poco Él se puede glorificar y con lo poco Él puede hacer algo grande. Hay gente que espera tener para hacer, no espere para tener, haga y va a tener. Muévase en la fe, dé pasos de fe. En todas las partes que consigo la escritura, amado hermano, consigo un Dios que le dice a los hombres: ve delante que yo te voy a respaldar. Cuando murió Moisés, Moisés murió y no heredó la tierra. Y eso que Moisés caminó en la presencia de Dios. Pero no solo basta la presencia, hay que tener la presencia y hay que moverse en fe. Y cuando usted ve la biografía de Moisés, Moisés era el hombre que siempre estaba: ay, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago? Pero Josué era el hombre que Dios le habló una sola vez. En Josué 1:9 le dijo: Josué, así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Y Josué dijo: no me importa lo demás. Eso era lo que necesitaba saber. Solamente una cosa, Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios y yo estaré contigo. Y te voy a dar todo lugar que pisares la planta de vuestros pies. Cuando usted lee el capítulo 2, ya Josué estaba preparando el cruce del Jordán. Ya Josué estaba preparando el ejército, diciéndole: hey, de aquí a mañana, de aquí a 3 días, nos vamos a levantar y vamos a cruzar el Jordán y vamos a comenzar a tomar la tierra que el Señor nos entregó, porque ya Dios la orden. Aquí no hay que esperar más nada, aquí hay que moverse en fe. Josué fue el hombre de la conquista porque caminó y fue respaldado por la palabra que Dios le había dado. Él provocó que Dios se moviera a su favor. Cuando Elías estaba esperando la lluvia, Elías oró. ¿Cuántos se acuerdan que Elías oró? Y mandó al criado 7 veces. ¿Cuántas veces lo envió? 7 veces. Hey, vaya, mire, asómese a ver si va a llover. La primera vez el criado fue y dijo: no veo nada. Vuelva a ir, no veo nada. Vuelva a ir, no veo nada. La 7ª vez el criado le dijo a Elías: bueno, ya tú me tienes cansado, Elías. Ya he subido 7 veces a esa cumbre y en 6 veces, no he visto nada. ¿Cuál es tu empeño de que algo va a pasar si yo no veo nada? Si Elías hubiera sido un hombre que hubiera caminado solamente por lo que veía, nada hubiera pasado. Pero Elías sabía que el Dios del cielo estaba con él, que el Dios del cielo le había llamado, que el Dios del cielo le había sustentado y que el Dios del cielo se iba a glorificar. Y le dijo: sube una vez más. Y cuando el criado subió, dice la Biblia, la 7ª vez, que el criado le dijo: hey, veo a lo lejos, ¿dónde? A lo lejos, subiendo del mar, una pequeña nube. ¿Cómo era la nube? Una pequeña nube que sube del mar como la palma de una mano. Y dice la Biblia que cuando él le dijo a Elías eso, Elías le dijo: ve, corre, habla con el rey Acab y dile que se suba a su carruaje y que corra para que la lluvia no lo ataje. Amado hermano, Elías estaba viendo una pequeña nube como la palma de su mano. Eso es lo que estaba viendo el criado. Pero Elías ya estaba viendo a todo Israel ennegrecido por las nubes y ya estaba viendo una lluvia gigantesca que caía sobre la tierra de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Elías caminaba en proeza y sabía que Dios estaba con él y sabía que lo pequeño, cuando se le cree a Dios, se convierte en algo grande. Yo le hablo a la gente que apenas está viendo una puerta pequeña. Esa puerta pequeña es la respuesta de Dios. Entra, comienza a caminar en fe, porque lo pequeño se hace grande en las manos del Señor. Lo que tú hoy ves pequeño y hoy vos simple, Dios lo va a convertir en una lluvia de bendición para tu vida, para tu familia, para tu hogar. El Señor te va a arropar. El Señor te va a arropar. Oiga, amado hermano, si usted lee en Primera de Reyes, léalo cuando llegue a su casa allí. En Primera de Reyes, gloria al Señor. A partir del capítulo 19,
usted va a ver la respuesta de Dios. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, que Elías dice: dile acá que se levante y que descienda para que la lluvia no lo ataje. Y el verso que sigue dice: y estando en esto, ¿qué quiere decir? Y apenas estaba hablando Elías con el criado, diciéndole: levántate, corre y dile a Acab que corra, cuando el cielo se oscureció totalmente y comenzó a llover como nunca había llovido. Oiga, en un segundo, la palma pequeña se convirtió en algo grande. En un segundo, el milagro que tú esperas puede llegar a tu vida. En un segundo, el problema que estás viviendo puede ser transformado en bendición. En un segundo, el problema de tu familia puede ser solucionado. En un segundo, la vida mala que lleva tu hijo puede ser transformada. En un segundo, tu salud puede ser restaurada. En un segundo, los cielos se pueden abrir y la gloria de Dios puede descender a tu vida. En un segundo todo cambió, porque alguien creyó no en lo que veía, sino en el Dios que tenía. Por eso te vuelvo a decir, no es lo que tienes en tus manos, no es lo que tienes frente a ti, es el Dios al cual tú le sirves. Es el Dios que está en ti. Es el Dios que se mueve en ti, el que tiene poder para hacer la diferencia. Pero tú tienes que creerle. ¿Quién provocó la lluvia? Elías. Si el criado llega y le dice a Elías: veo una nube como la palma de la mano, y no, quédate quieto, no va a pasar nada. Una nube no hace mucha lluvia. Y eso allá saliendo del mar, tranquilo, vámonos para la casa. Pero Elías vio la nube, la palma, y dijo: esa es la señal de Dios de que algo grande va a pasar. No necesito ver cosas grandes para creer que Dios está conmigo. Solamente sé que en lo pequeño Dios se glorifica, y lo que es simple puede ser grande en las manos del Señor. No creo a lo que estoy viviendo, creo a lo que viene, porque lo que viene es mayor que lo que estoy viviendo ahora. Lo que Dios va a desatar sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, será mayor que lo que estás viviendo ahora, porque lo que estás viviendo ahora es solamente el preámbulo de la bendición que Dios va a traer sobre tu vida. Aleluya. Dios está preparando algo grande para los que creen. Oiga, se recostó la gente y dice la Biblia que después que se recostaron, en el verso 11, el Señor tomó los panes, no oró, solo dio gracias. ¿Qué hizo el Señor? Dio gracias. Dio gracias porque el milagro estaba hecho. Cuando el Señor, cuando allá en los cielos, el Padre vio que el Señor le dijo a los discípulos: dígale a la gente que se recueste. No era para que durmieran, era para que comieran. Y el Señor Dios Padre estaba en los cielos diciendo: me huele a milagro, me huele a milagro. Dile que tiene: me huele a milagro. Pero tú lo vas a provocar. Dile: tú lo vas a provocar. Tú lo vas a provocar. El milagro no lo va a provocar, pastor. El milagro lo provocas tú. Tú eres el que va a provocar el milagro. El Padre dijo: me huele a milagro. Mi hijo mandó a sentar a la gente, y la mandó a sentar porque él sabe que yo tengo poder para multiplicar esos 5 panes y esos 2 peces. Él sabe que yo soy un Dios de provisión. Él sabe que yo soy un Dios que hago cosas grandes. Voy a moverme a través de mi hijo porque alguien creyó. Tomó los panes y le dio gracias a Dios porque el milagro
ya estaba hecho. Y lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. Y comenzó un proceso de multiplicación. Lo poco se convirtió en mucho. Porque alguien creyó que Dios no era un Dios simple. La presencia de Dios en nuestras vidas nos va a hacer entender la grandiosidad del Dios que tenemos. Aleluya. Cuando usted sabe el Dios que tiene, usted camina en fe. Usted se mueve en fe. Y su lenguaje es un lenguaje de fe. Mire, cuando usted ve un cristiano que es cristiano y todo el tiempo vive, amado hermano, con duda, es un cristiano que no ha entendido que el Dios que le tiene es un Dios de poder. Vamos a esperar que alguien abra la puerta. No. Ora y comienza a abrir las puertas que haya que abrir. El Señor dice: porque yo te he puesto como martillo de hierro que quebranta, como martillo de hierro que quebranta. Quebrarás cerrojos de bronce, puertas de hierro, destrozarás las cadenas. Lo que esté cerrado lo vas a abrir en mi nombre, y algo grande va a comenzar a pasar, y vas a entender que el Dios que tú tienes, que vive dentro de ti, es un Dios de poder. Yo no sé cuánto quieren ver obrando al Señor. El que lo quiere obrar tiene que creerle. Aleluya. Oiga, y cuando se hubieran saciado, le dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró para que no se pierda nada. Y recogieron 12 cestas de pedazos. Oiga, ¿por qué no recogieron 13? No recogieron 13 porque habían 12 discípulos. 12 que provocaron el milagro. 12 que se movieron en fe. 12 que caminaron en lo que Dios había depositado en ellos. Y como creyeron que lo que Dios había depositado en ellos no era para muerte sino para vida, se movieron en fe, le dieron a todos y sobró. La cesta que llevaban nunca se vació, siempre se mantuvo igual que como había salido. Y la misma cesta, así como salieron, así la entregaron, llena de panes y llena de peces. 12, porque 12 provocaron el milagro. Si hubiera habido 13, ¿cuántas cestas hubieran recogido? 13. ¿Cuántos han escuchado la historia de Eliseo y la viuda que necesitaba aceite? ¿Cuántos la han escuchado? Todos la han escuchado, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que Eliseo le dijo a la mujer: busca las vasijas, todas cuanto puedas, búscalas, busca todas las que puedas. Y dice la Biblia que salió y ella lo que tenía era un poco de aceite, porque le dijo a Eliseo: ¿qué tienes? Solamente un poco de aceite. Busca todas las tinajas que puedas, que las vamos a llenar y después las vas a vender y vas a poder liberar a tus hijos y vas a pagar la deuda que tienes. Y dice la Biblia que comenzaron a echar aceite, que en un momento la mujer dijo: se acabaron las tinajas. ¿Usted cree que se acabaron las tinajas? No. Dejaron de buscar tinajas. Y como dejaron de buscar tinajas, dice la Biblia que cuando ya no había más tinajas, el aceite cesó. Amado hermano, cuando no hay alguien provocando el milagro de Dios, el milagro cesa. Cuando hay gente que dice: Dios lo hizo hoy, lo hace mañana y lo seguirá haciendo para siempre. Siempre habrá aceites y siempre habrá tinajas para llenar y siempre habrá un milagro. Siempre habrá un milagro. Siempre habrá un milagro. Necesitamos gente provocadora de milagros. Mira, hermano, yo hubiera buscado hasta olla tal. No hay tinajas, pero hay olla. Vamos a echar ese aceite donde sea. Pero la mujer se conformó cuando alguien le dijo: ya no hay más que llenar. Siempre, nunca lo olvides, siempre hay una tinaja más que llenar. Lo que hay es que buscarla. Siempre hay una bendición para tu vida. Todos los días hay una bendición nueva esperando por ti. Pero tienes que provocarla. Siempre Dios quiere hacer algo mayor en tu vida,
pero tienes que provocarlo. Siempre Dios quiere que su gloria sea manifestada en tu vida y en mi vida, pero tenemos que provocarla. Diga, termino con esto. En Lucas capítulo 5, verso 5. Diga que tiene que moverse en fe. Lucas capítulo 5. Vamos a leerlo del verso 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes a pescar. Los discípulos habían pescado toda la noche. ¿Cuántos pescadores hay aquí? ¿Hay gente que pesca aquí? Gloria a Dios. Amén. No me vaya a decir: pastor, yo lo único que he pescado el año es resfriado. ¿Hay gente que pesca? Oiga, los pescados, ¿cuándo pican más? ¿De noche o de día? De noche, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que los discípulos dijeron: Señor. Esta es la historia. Estaban los discípulos. Estaba Pedro y sus amigos secándose el sudor. ¡Qué calor! La noche estuvo dura. ¡Wow! ¿Te fijas? Toda la noche luchando por pescar algo y no hemos pescado nada. Ni una sardina ha entrado en las redes. Ni una sardina. Y dice la palabra del Señor que mientras estaban hablando, llegó el Señor y le dijo: oiga, hazme un favor, necesito la barca prestada. Vamos a bogar mar adentro. Necesito predicarle a la gente, perdón. Y se paró el Señor y comenzó a predicar. Y después, cuando terminó de predicar, ya era de día. Y en forma de agradecimiento le dijo a los discípulos: Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Ya era de día. La oportunidad de pescar algo había pasado. Y dice la palabra del Señor en el verso 5. Simón Pedro le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, Señor. Ni siquiera una sardina ha llegado a las redes. No hemos pescado nada, Señor. Señor, nada hemos pescado. Y dice la palabra del Señor que Pedro, mientras estaba allí, pensó en algo. Y Pedro dijo: Señor, no hemos pescado nada, pero ¿sabes qué? En tu palabra, yo voy a echar la red. Amado hermano, los hombres y las mujeres de Dios no caminan por circunstancias. Señor, no ha pasado nada, pero yo creo a tu palabra. Señor, todavía veo a mi hijo borracho, pero yo creo a tu palabra, Señor. Señor, todavía tengo problemas en mi hogar, pero yo creo tu palabra, Señor. Señor, todavía las puertas de empleo que estoy esperando no se han abierto, pero yo creo a tu palabra, Señor. Señor, el milagro que estoy esperando no lo he visto, pero yo creo en tu palabra, Señor. Señor, lo que he anhelado ver no lo he visto, pero yo creo en tu palabra. Y en tu palabra yo me voy a mover. En tu palabra yo voy a caminar. En tu palabra voy a ver los cielos abiertos. En tu palabra tu nombre va a ser glorificado. Dígale que tiene nada, prepárate para soltar la palabra. Hoy así te dice el Señor. Escucha, iglesia, hoy estoy esperando que sueltes la palabra para yo moverme. Estoy esperando que sueltes la palabra para yo obrar. Estoy esperando que abras tus labios para yo glorificarme. Estoy esperando que te levantes y te muevas y creas en mí y no en los hombres, para que comiences a ver los milagros que estás esperando ver. Necesito que te levantes y en mi palabra tenga fe. Aleluya. Es por fe. Pero en tu palabra echaré la red.
y miró a los otros y le dijo: hey, no somos nosotros ahora. Ahora vamos en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús haremos proeza. En el nombre de Jesucristo haremos proeza. En el nombre de Jesucristo veremos cosas grandes. En el nombre de Jesucristo la gloria de Dios va a descender. Y en el verso 6, mire cómo dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Hermano, no había nada, pero cuando obedecieron la palabra, el milagro fue provocado. Tú estás esperando que algo pase, pero a veces no te mueves en el poder de la palabra. Confiamos mucho en los hombres y confiamos poco en el Señor. Y es por fe. Dile que no, es por fe. Es por fe. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Su bendición fue amplia. Dígale que no, su bendición fue amplia. Yo no sé de qué tamaño es tu red, pero del tamaño que sea tu red hoy, vas a atrapar el milagro. Del tamaño que sea tu red, vas a atrapar el milagro. Del tamaño que sea tu fe, vas a provocar los cielos. Del tamaño que sea tu fe, los cielos se van a abrir. Oiga, y dice la palabra del Señor: entonces llamaron a los otros que estaban en las demás barcas, le hicieron señas para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas, tantos peces que se hundían. La bendición fue tan grande, algo sobrenatural, que aún las barcas no pudieron soportar la bendición que había sido desatado por ellos, por el Señor. De la nada algo pasó, pero alguien creyó que Dios estaba allí, que Dios estaba obrando, que había una palabra que venía del cielo. Cuando alguien cree que una palabra vino del cielo, como la que ha venido hoy, si tú hoy tomas esta palabra y crees que esta palabra no viene de hombre, si viene o viene de Dios, y te levantas y comienzas a caminar en fe, algo grande va a pasar, algo grande va a suceder. Aleluya. Tu historia va a ser cambiada por una historia de abundancia, de bendición, de victoria, de salud, de gloria, de poder. Y vas a tener que llamar a otros y decirle: hey, la bendición es tan grande que la quiero compartir contigo. Aleluya. Ponte de pie en esta noche. Levántate y comienza a provocar el milagro. Hey, no sé dónde está la gente. Comienza a provocar el milagro. Comienza a adorar en esta noche. Comienza a adorar en esta noche. Y comienza a provocar el milagro. Voy a pedirle a los pastores y ministros que se dejen mover por el Señor. Pastores y ministros, salgan de la silla, muévanse en fe y comiencen a obrar como Dios les ministra allí en las vidas. Suelten una palabra de milagros, suelten una palabra de fe, suelten una palabra de fe, suelten una palabra de fe. A alguien suéltale una palabra de fe. Suéltale hoy una palabra de fe a alguien.